Diputada, antes que nada, muchas gracias por concederme esta entrevista. Me gustaría saber su punto de vista. Ya se celebró el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial Federal, jueces, magistrados y ministros. Y llama mucho la atención el hecho de que al menos cuatro de las primeras que ganan para ser ministros tienen vínculos con Morena. Está Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y ahora este otro señor que con orígenes indígenas, que ese no es su pecado. Bueno, nosotros lo dijimos desde un principio que esta elección era una pantomina, que era una puesta en escena de Morena, lejos de ser una elección en donde realmente fueran las y los ciudadanos quienes eligieran a quienes los van a juzgar. Desde el origen, desde la reforma constitucional para modificar las reglas del Poder Judicial, lo que ha intentado Morena es consumar una venganza del expresidente de la República, hacerse del Poder Judicial, y esto tiene gravísimas consecuencias porque por supuesto que debilita la división de poderes que debiese haber en cualquier república. Y desde el origen hemos ido desde Acción Nacional tomando una ruta para combatir esta perversidad. Nosotros presentamos acciones de inconstitucionalidad, presentamos también controversias constitucionales, juicios, JDC, intentando revertir que una mayoría que no fue una mayoría que las y los ciudadanos mexicanos les dieron, sino una mayoría artificial en la Cámara de Diputados hiciera lo que les diera la gana. Sin embargo, pues con este poder absoluto con el que ahora cuentan, fueron logrando llevarnos hasta el punto del día domingo, en que después también de una serie de comités de evaluación afines a Morena, que ellos decidieron quiénes iban a ser los candidatos, pues lo que demostraron el domingo de verdad fue un circo. Boletas con inconsistencias. 96%, casi 96% de las boletas tenían errores en su diseño que son gravísimos. Por ejemplo, había más recuadros para votar que vacantes del cargo que se estaba eligiendo, o a la inversa, había más vacantes que los recuadros para elegir, o en muchos distritos había un solo candidato o una sola candidata. Repartición a diestra y siniestra de acordeones. Vimos gobernadores, es decir, funcionarios públicos que tienen en sus manos el gobierno de este país votando con acordeón, y tan es así que el resultado es totalmente afín a lo que el acordeón decía. Y lo que vimos fue pues una asistencia a votar menor del 13%, y aparte de los que sí fueron a votar, muchísimos anularon sus votos, muchísimos lo dejaron en blanco. Es mínima, mínimo el porcentaje de ciudadanía que eligió a jueces, a juezas, a magistrados, a magistradas, a ministras y ministros, y lo que resulta en los ministros a mí sí me parece vergonzoso. Vergonzoso porque se están haciendo de la Suprema Corte de Justicia, es decir, absolutamente todos los ministros, las ministras son afines al expresidente de la República y un poquitito a la presidenta de la República actual. Es decir, todo lo que dijimos con tiempo, pues se reafirma en lo que sucedió este domingo. Por eso vamos a impugnar, de hecho. ¿Cuándo van a hacerlo? Ya, en cuanto tengamos todos los elementos, recordemos también que parte de este circo es que no se votó, perdóname, que no se contaron las boletas por las y los ciudadanos que estaban en las mesas de casilla, sino que dieron hasta 10 días. Entonces, hasta que haya resultados oficiales, podemos tener los elementos para la impugnación, pero por supuesto que seguiremos dando la lucha jurídica porque pues esta pantomina no termine haciéndose del poder judicial de este país. Y algo me caracteriza es que siempre soy bien mal pensado, que hay alguna posibilidad de que el INE les dé la negativa de proporcionarles todo ese material electoral. No lo dudaría, no lo dudaría porque al final con mucho pesar, y digo mucho pesar porque las y los panistas siempre hemos sido respetuosos de las instituciones. Yo creo profundamente que el INE fue un legado de décadas, no de un gobierno, no de un partido, sino de décadas de lucha ciudadana para tener un instituto que si bien es perfectible, al final
tenía los elementos necesarios para ser un instituto autónomo que definiera, que realmente fueran los ciudadanos quienes decidieran. Y digo, con pesar, ahora no es así. O sea, también se hicieron del INE y tenemos una actuación de la presidenta Tadei extremadamente reprobable pues no dudaría ya nada de lo que pueda suceder en este país porque no estamos viviendo una época de democracia normal, estamos viviendo una época atípica en donde literal hacen lo que quieren con las instituciones y con las leyes. Sí me gustaría escucharlo, para serle sincero, de viva voz de usted, hacer ese llamado a que no pongan trabas para que en dado caso ustedes presenten los recursos que sean necesarios ante las instancias que sean necesarias, Por supuesto. nacionales e internacionales. Entonces sí me gustaría escucharlo de su viva voz. Por supuesto que lo haremos, por supuesto que hacemos el llamado y lo haremos también mediante las herramientas legislativas, es decir, puntos de acuerdo, exhortos a que el INE se comporte, porque aparte ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con la transparencia, con el principio de máxima publicidad, con la objetividad, con la imparcialidad que debe regirse en su normativa, así lo indica, y hacemos esa exigencia, pues a que se dote de todos los elementos a todas las fuerzas políticas, a la ciudadanía, para poder pues comprobar qué tan legítima, qué tan legal fue la elección que se llevó a cabo el pasado domingo respecto al Poder Judicial. Me gustaría retomar la anterior respuesta que me daba, diputada, en el hecho de que decía que había gente con acordeones, que acudió con acordeones, inclusive hasta gobernadores. Se llamó a participar en un proceso electoral democrático. ¿Se puede aquilatar que fue un proceso electoral democrático No es cuando ya les están diciendo tienes que votar por tal? Por supuesto que no es democrático. Por supuesto que no es democrático cuando hay acarreo. Por supuesto que no es democrático cuando hay acordeones, cuando hay línea desde el gobierno, cuando hay una intromisión directa del Ejecutivo Nacional y de los ejecutivos estatales. Por supuesto que no es democrático cuando ni siquiera existe la posibilidad de elegir, porque era tan confuso cómo votar que es prácticamente imposible que un ciudadano pudiera elegir realmente con base en los perfiles, con base en la buena trayectoria de los candidatos. Y no es democracia cuando reitero que fueron los comités de evaluación los verdaderos electores. Ellos decidieron quién pasaba y quién no pasaba como candidato. Por supuesto que no es democrático cuando la presidenta de la República sigue usando la tribuna de sus mañaneras para desacreditar a la oposición, para desacreditar a quien piensa distinto. Por supuesto que no es democrático cuando en al menos 8 estados de la República hay un momento crítico de seguridad y por supuesto que no es democrático cuando se usan a los servidores de la nación como operadores políticos para dar línea de por quién se vote y por quién no se vota. Porque, a ver, los acordeones eran igualitos, igualitos el que llevaba el gobernador hasta que el que llevaba el adulto mayor beneficiario de un programa social. ¿Quién se los dio? Pues los servidores de la nación. Eso no es democracia. Diputada, le ofrezco por adelantado mil disculpas, porque este es un tema que acaba de salir ahorita justamente en la conferencia de Claro. prensa matutina en Palacio Nacional. Hay un reportero que le pide su posicionamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum a que el Museo de Antropología va a recibir un reconocimiento, la princesa de Asturias. La respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum es pues que también ofrezcan disculpas. Me gustaría saber su punto de vista. Sé que no estaba preparada, acaba de acontecer hace unas horas. Sí, mira, me parece uno de los dichos más de la presidenta que yo catalogaría como ridículos por una carga doctrinaria excesiva. A mí me parece pues que el sello que ha caracterizado a lo que ellos llaman la cuarta transformación no es un sello de entender que estamos en un país democrático, en un país orgulloso de su historia y que la historia conlleva no solamente la carga indígena, que es muy valiosa, muy valiosa,
las y los mexicanos somos resultado de mezclas ideológicas, de mezclas culturales y estamos en un mundo en donde deberíamos tomar lo mejor de todos los países y no tener esta carga de un nacionalismo mal entendido que al final en nada contribuye al desarrollo del país. La verdad es que a mí me parece que la presidenta, igual que todos los de la cuarta T, usan mantras muy bien estudiados para parecer empáticos con el pueblo, pero al final lo que han hecho una y otra vez es apoderarse del pueblo. Ahora resulta que solo ellos son el pueblo y esto es una muestra más, igual que lo que sucedió el domingo. No, y lo contradictorio que encuentro yo, asumo la responsabilidad, es de que están nuevamente exigiendo disculpas al gobierno de España y la esposa del expresidente, La Beatriz, presidencia. ella está pidiendo justamente su visa, su nacionalización española. Pues es tan contradictorio como cuando López Obrador dijo que las universidades que iban a valer la pena solamente eran las universidades del bienestar y mandó a su hijo a estudiar a Inglaterra. Es tan contradictorio como cuando han dicho que a las y los mexicanos nos debería bastar un par de zapatos para vivir con dignidad y encontramos las mansiones del bienestar como la mansión de María del Pilar de Baja California, como la mansión de Arturo Ávila, diputado por Morena. Es decir, la verdad es que siempre se han caracterizado por un doble discurso. Como te decía, me parece que lo que tratan es de aparentar que son pueblo cuando pues ellos mismos viven como jaques. Y la verdad es que este tema pues a mí me parece extremadamente falto de diplomacia internacional, porque reitero, México ha llevado una excelente relación con España, que al final se ve en convenios económicos, en convenios comerciales que van más allá de la carga histórica. Al final del día, la propia Claudia Sheinbaum no tiene 100% de origen indígena, como no lo tenemos ya ningún mexicano, vaya, somos resultado del mestizaje y deberíamos de sentirnos orgullosos de eso también. Un último tema, Donald Trump pues no cumplió el compromiso, nos imponen aranceles del 50% al acero y al aluminio. Y también ahí se supone que había una negociación del gobierno federal en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum. No me puede dar gusto que esto suceda porque al final la carga arancelaria la van a cargar los que menos tienen. Es decir, se sube el costo de las producciones, se sube el costo de la cadena de producción y esto repercute en todos. Pero al final también lo advertimos. No podemos estar a expensas cada mes de la amenaza de una pistola arancelaria de Estados Unidos, porque esto sí en gran medida es por culpa del presidente de allá, que también me parece un populista que habla a diestra y siniestra, pero también la falta de oficio de nuestros diplomáticos, la falta de acuerdos, porque al final lo que Estados Unidos siempre ha exigido es algo que también las mexicanas y los mexicanos exigimos, que no haya una relación entre el crimen organizado y los gobiernos, que haya seguridad, que haya tranquilidad. Y mira, creo que ha sido tan fallida la estrategia de nuestro gobierno que incluso cuando fue una comitiva de senadoras y senadores a tratar de hablar con los representantes en el Congreso de Estados Unidos, pues vinieron presumiendo que habían logrado que en lugar del 5% de impuestos a las remesas, habían logrado el 3,5. Es como, ay, en lugar de que me cortaran 5 dedos, nada más me van a cortar tres, pero al final sigue siendo en prejuicio de todas y todos los mexicanos, ni siquiera del gobierno mexicano, es de las y los ciudadanos mexicanos que pagamos impuestos. Oiga, y aquí, ¿en dónde queda el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? ¿Dónde queda el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente? ¿Dónde queda el embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma? Y ahora se suma un ingrediente más, que en la próxima reunión de legisladores que van a ir a los Estados Unidos, el PRI no va. Es que mira, yo creo que estas reuniones de legisladores que van a Estados Unidos es
turismo electoral. La verdad lo digo con absoluto, el turismo, perdón, legislativo, no electoral, lo digo con absoluto respeto, pero creo que no han logrado nada. Insisto, o sea, no pueden regresar presumiendo que en lugar de 5 es 3,5, pero al final está ahí el impuesto a las remesas. Remesas que nos deberían dar vergüenza, porque muchos estados como el mío, Zacatecas, vive de las remesas. Y digo vergüenza porque como estado hemos fallado para dotarles a nuestras familias de empleos dignos. Y son las y los valientes que tienen que emigrar y partirse el lomo los que terminan mandando este dinero a sus familias para que puedan vivir con dignidad. Eso no es un logro del Estado mexicano, eso es una falla del Estado mexicano, que no damos las condiciones para que no se tenga que emigrar y menos para que las familias que se quedan aquí tengan que vivir de lo que se manda de allá. Pero bueno, respecto a nuestros funcionarios, digo, al menos Ebrato y se pronuncia y reprueba esta medida de Donald Trump. Yo no he visto a Esteban Moctezuma, yo no he visto a De la Fuente, parecerían los grandes desaparecidos en esta crisis de relación binacional, porque eso es lo que es una crisis de relación binacional lo que estamos viviendo con Estados Unidos. La exigencia también a que hagan lo que les corresponde, que hagan diplomacia con alturas de miras en aras de buscar buenos acuerdos con nuestro principal socio económico. Al final, nos guste o no nos guste, así es. Estados Unidos no solo es nuestro vecino, es nuestro principal socio económico. Diputada, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por sus respuestas. Al contrario, te agradezco muchísimo y siempre a la orden. Gracias, un abrazo. Abrazo.